Buenas tardes, apreciados estudiantes de la materia Administración Financiera 2. A continuación voy a colocar a disposición de ustedes un pequeño video en el que se puede apreciar cómo seleccionar la variable que mejor explica el comportamiento de las ventas en unidades para la elaboración del presupuesto. Primero que todo, digitamos los años de los que tenemos información histórica y vamos y colocamos y buscamos las ventas en unidades de los años correspondientes. Yo tengo información de 6 años, desde el 2015 hasta el 2020, entonces vamos y buscamos esa información. Esta información que hay acá debe estar ya digitada en la hoja de datos de entrada, fue la información que les suministré en el planteamiento del ejercicio. Las personas que van a hacer el presupuesto en una empresa diferente a la que está planteada en el ejercicio, entonces lo primero que deben hacer es buscar información sobre las ventas en unidades de cada producto mes a mes durante los años históricos que vamos a considerar, que debe ser entre 4 y 6 años, no más de 6, no menos de 4. Lo que hacemos en primer lugar es sumar la información en cada uno de los años. Aquí entonces colocamos el total de las ventas de cada uno de los años. Esas ventas totales que acabamos de sumar, las llevamos y la colocamos acá donde vamos a hacer el cálculo. Las traemos para acá y entonces ya tenemos la información para iniciar. Pero queremos utilizar una variable diferente al tiempo. Vamos a utilizar el salario mínimo. Entonces debemos buscar la información, aunque ya lo tenemos porque unos compañeritos del curso muy juiciosos nos buscaron la información del salario mínimo. Vamos a colocarla ahí. Digitamos acá la información del salario mínimo y entonces ya tenemos la información con qué hacer el gráfico. Pero recuerden una cosa, muchachos. La variable independiente en este momento, la variable X es el salario mínimo y la variable dependiente, la variable Y, es las ventas en unidades. Acordémonos que para hacer el gráfico, la variable dependiente debe estar al lado derecho de la independiente. Entonces lo primero que hacemos es organizar esto, si no el gráfico no nos queda bien. Ya está entonces la variable independiente al lado izquierdo, la variable dependiente al lado derecho. Marcamos las dos columnas sin los títulos, las dos columnas de los datos, le damos insertar. Vamos por acá para las diferentes opciones de gráfico, seleccionamos gráfico de dispersión y entre las diferentes opciones que nos ofrece el Excel, seleccionamos la primera. Los puntos quedaron acá un poquito acumulados para distribuirlo a lo largo del gráfico. Entonces le damos clic derecho a uno de los datos que está en el eje X y le decimos dar formato al eje. Le decimos que inicie en el valor mínimo de 600.000. Vemos que el valor más bajito son 644.350. Digámosle que inicie en 600.000 para poder que los datos se distribuyan a lo largo del gráfico y cerramos esta pestaña. Ahí vemos entonces cómo quedaron distribuidos los puntos de los datos históricos a lo largo del gráfico. Le damos clic derecho sobre uno de los puntos. Se nos abre una nueva ventana y le decimos la segunda opción de abajo para arriba, agregar línea de tendencia. El Excel de forma estandarizada siempre ofrece la opción de tendencia lineal. Esa es la que nos interesa porque estamos haciendo un análisis de regresión lineal. Posteriormente bajamos y seleccionamos presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Si desean también colocar la ecuación, aunque ahora la ecuación no la necesitamos. Nos interesa es el R cuadrado y cerramos esta ventana. El R cuadrado nos da 0,9939. El R cuadrado es el coeficiente de determinación. Toma valores entre 0 y 1. Entre más cercano esté de 1 significa que de mejor manera la variable que estamos analizando, que es salario mínimo, explica el comportamiento histórico de los datos de las unidades vendidas del cilindro de 30 libras. Si históricamente lo explica muy bien, entonces esperaría que hacia el futuro también lo siga explicando bien. Pero acordémonos que con una sola variable que analicemos no es suficiente, necesitamos analizar mínimo 5 variables. Y entre esas 5 variables seleccionamos la que tenga el R cuadrado más alto, más cercano a 1, y eso significa que esa variable es la que mejor explica el comportamiento de las ventas en unidades
de los cilindros de 30 libras. Les recomiendo muy especialmente darle buena presentación al gráfico y a todo el presupuesto que estamos elaborando. Les insisto que aunque lo fundamental es la formulación y después los análisis, una muy buena presentación también es importante para cualquier cosa, bien sea que estemos ofreciendo un proyecto a unos inversionistas o estemos presentando un presupuesto a una junta directiva. Coloquémosle el título del gráfico, digamos regresión con salario mínimo. Vamos a asumir que hicimos el análisis con 5 variables y la que mejor explica el comportamiento de los datos de las ventas en unidades fue el salario mínimo. Entonces aquí colocamos la nota en esa variable. La variable que mejor explica el comportamiento de los datos históricos de las ventas mejor explica el comportamiento de las ventas en unidades es el salario mínimo. Muy bien, jóvenes, hasta ahí entonces esta primera parte, para recordarles cómo es que se selecciona la variable correspondiente.